En este tutorial de Grasshopper vamos a ver los sistemas matemáticos de los autómatas celulares, más específicamente el del juego de la vida de John Conway, desarrollado por el matemático británico del mismo nombre. Los sistemas de autómatas celulares son sistemas computacionales discretos que se basan en una serie de reglas definidas por una vecindad de celdas o células de una cuadrícula, entendiendo la retícula como un tablero de juego. El juego se actualiza constantemente según las reglas que dicta cada célula y las células pueden tener una variedad de estados que cambian con el tiempo. Los autómatas celulares pueden simular una gran multiplicidad de sistemas del mundo físico, incluidos los químicos y biológicos. Este es un juego de 0 jugadores, lo que significa que la evolución de los patrones está determinada por las entradas iniciales. Las células dentro del sistema pueden estar vivas, mostrándose en blanco, o muertas, mostrándose en negro. Esto al depender de las reglas del juego que dictan el estado actual de dichas células. Al ver las reglas, podemos apreciar que, en el caso en que cualquier célula viva tenga menos de 2 vecinas vivas, muere por su población. Si cualquier celda viva tiene 2 o 3 vecinos vivos, se mantiene sin cambios hasta la próxima generación. En otro caso en el que cualquier celda viva tenga más de 3 vecinos vivos, muere por superpoblación o hacinamiento. Y cualquier celda muerta con exactamente 3 vecinos vivos cobrará vida, lo que se entiende como reproducción. Podemos traducir estas reglas directamente en Grasshopper y simular este sistema utilizando el plugin de Anemone. Si no tienen instalado el plugin de Anemone, lo pueden descargar en Food4Rhino antes de continuar con este video tutorial e instalarlo siguiendo las instrucciones que están en esta página de Food4Rhino. También recomiendo revisar conwaylife.com, que es una wiki en la que se encuentra documentación sobre el juego de la vida de Conway, además de encontrar un catálogo de patrones, un glosario e información general sobre el juego. En el catálogo de patrones pueden explorar qué comportamientos e interacciones se asemejan a otros sistemas vivos y poderlos estudiar frente a su evolución en la simulación del juego de la vida. Como vemos, en mi pantalla tengo abierto un archivo de Grasshopper con las reglas del juego de la vida, las cuales tomé de Conway Life, las traduje y las pegué utilizando la herramienta de Scribble en parámetros. Lo primero que queremos hacer es crear el tablero del juego. Para eso debemos generar una cuadrícula de células o celdas para conformar el vecindario del juego de la vida. Para esto comenzaremos creando una cuadrícula de celdas en 2D al escribir Square en el canvas y seleccionaremos este icono. Como vemos, esta función genera una cuadrícula de 5×5 que viene por default. Ahora, al ver los inputs que nos pide esta función, vemos que trae un plano en los ejes X y Y por default, que si quisiéramos cambiarlo, lo podríamos hacer yendo al menú de vectores y en planos escoger otro, como el de eje XZ, pero para este ejercicio lo dejaremos con el que ya se trae. También nos pide el tamaño de cada célula, por lo que podemos modificarlo al introducir un número mayor a 1. En este caso lo dejaremos en 1 y modificaremos este slider para que tenga como número mínimo el 1. También nos pide la expansión en el número de cuadrículas tanto en el eje X como en el eje Y. En este caso haremos un tablero cuadrado de 30 por 30. Entonces, esta será nuestra cuadrícula en la que correrá nuestra simulación de autómatas celulares. Ahora lo que queremos hacer es generar nuestra topología o red de vecindades del juego para identificar qué célula tiene qué vecinos en todo el proceso. El juego de la vida de Conway, al funcionar a través de un sistema de vecindades circundantes en un espacio bidimensional, entendemos que las vecindades de cada célula se limitan a que máximo 8 células la rodeen, incluyendo sus vecinas en diagonal. Pero si una célula se encuentra en una esquina, máximo podrá tener 3 vecinas. Para esto, primero necesitaremos ubicar el centro de cada célula. Para ello utilizaremos el componente de Polygon Center, el cual podemos ubicarlo en el menú de curvas
y luego en análisis. Al conectarlo, vemos que los datos que salen de la cuadrícula están agrupados en un árbol de datos, debido a cómo el cable se ve con una línea punteada. Vemos que este árbol está compuesto por 30 grupos de 30 rectángulos, por lo que necesitaremos aplanar el árbol para que más adelante no tengamos futuros conflictos con la definición. Para esto le damos clic derecho en la salida o output y cliqueamos en Flatten, que es lo mismo que conectarle este componente que ubicamos en Sets. Podemos entender estos puntos como la abstracción de las células y sus coordenadas en el espacio para identificar su vecindad espacial, así que podríamos asemejarlo a entenderlo como las direcciones de nuestras ciudades, para medir las vecindades entre los puntos. Ahora, debido a las reglas de vecindad, lo que necesitamos es generar una topología o red como un árbol de datos, por lo que lo podemos hacer a través del componente de proximidad en 2D. Al estudiar el componente vemos que nos pide unos puntos para crear las conexiones entre estas, que en este caso son nuestros puntos de los centros de las células, por lo que lo conectaremos. Luego nos pide un plano, por lo que dejaremos el que está. Pero si hubiésemos querido utilizar otro plano, hubiéramos tenido que conectarlo también a este componente. Después nos pregunta cómo queremos agrupar o conectar los puntos. Y en este caso queremos que los conecte por su vecindad máxima, que es de 8 vecinos. El siguiente input nos pide el valor mínimo de distancia en radio para generar las conexiones de cada célula con sus vecinos, que este lo podemos dejar sin nada. Por último nos pide el valor máximo de distancia en radio para generar las conexiones de cada célula con sus vecinos. En este caso, cada radio de la célula se mide desde su centro hacia el otro punto. Así que como queremos que se conecte no solo con sus vecinos de los lados y de arriba y abajo, sino con los que están en diagonal, la distancia para abarcar sus vecinos no debe ser de 1, sino que debe ser de 1.5. Por lo que podremos hacer clic derecho en su input y escribiremos esta definición de x, que implica que es el número que entra, asterisco por 1.5, que implica que se multiplique el número que ingrese ahí por 1.5, haciendo que el componente aplique esta multiplicación y cualquier número que ingrese se multiplique por 1.5. De esta manera, para abarcar no solo los vecinos laterales y de arriba a abajo, sino también los diagonales, ya que su distancia es mayor que 1. De esta manera ya tenemos agrupadas las conexiones entre los puntos con un máximo de 8 vecinos. Para evidenciar que esto sea así, podemos simplificar la salida del árbol de conexiones, que se representan a través de líneas entre los puntos conectados, y conectarle el componente de branch o rama para seleccionar una rama en específico de la lista y ver si están conectados 8 puntos y estas conexiones se entienden como un grupo. Seleccionaremos, digamos, esta rama y podemos ver que tiene todas sus 8 conexiones y las esquinas del tablero pues solo tendrán 3. Ahora, en la salida que nos importa del componente, podemos ver con el componente de panel que tenemos ese mismo número de conexiones en los diferentes grupos de los puntos. Veremos agrupaciones de 3, que son las esquinas, y máximo de 8, que es el máximo de vecindad permitida bajo las reglas que ya hemos establecido. Con el panel podemos ver cómo en el primer grupo de la célula, el grupo de la célula 1 está conectado al punto 30 y al punto 31. Ahora haremos una selección al azar o random de qué células estarán vivas y cuáles estarán muertas. Para ello debemos entender que en la lógica de los bits el 0 implica que la célula está apagada o muerta y que el 1 implica que esté encendida o viva.
De esta forma, primero crearemos una lista de ceros y unos al azar de la cantidad total de elementos o células que componen la cuadrícula. Para ello utilizaremos primero el componente de listLength, el cual nos arrojará cuál es el número total de elementos de esta lista. Y luego utilizaremos el componente de random, el cual en un principio nos pide un rango, para el cual usaremos el que viene por default, que es entre 1 y 0, porque solo necesitamos estos resultados, ¿no? Unos y ceros. Luego nos pide la cantidad de números al azar que queremos crear, por lo que conectaremos el listLength, o sea, queremos crear, en este caso, X números random de prendidos y apagados. En el seed, pues podemos ver que es simplemente como el patrón de números al azar que se pueden crear, por lo que no le conectaremos nada. Como vemos, los números resultantes son números decimales, pero al requerir números enteros, debemos darle clic derecho en el componente de random y daremos clic en la opción de integer, por lo que ahora todos nuestros resultados serán unos y ceros. Además, podemos rápidamente visualizar con el componente de CoolPattern, el cual a través de un patrón de eliminación nos podrá mostrar al conectar los puntos y esta lista de unos y ceros qué células estarían muertas y cuáles estarían vivas al iniciar el juego. Ahora, si miramos las reglas del juego, queremos comenzar a averiguar si una celda viva tiene 2 o 3 vecinos, o si una célula muerta tiene 3 vecinos. Así que lo que necesitamos básicamente es un valor que represente si nuestras vecinas están vivas o muertas, con un solo valor total. Para esto podemos utilizar la topología resultante del Proximity 2D. Podemos utilizar el componente de ItemList, el cual nos seleccionará un ítem de la lista según su índice. Así que podemos utilizar este árbol de datos de los grupos de células como los índices para luego ubicar las vivas y las muertas en la lista de unos y ceros producida al azar. Porque como sabemos que en nuestra primera rama o grupo de árbol donde tenemos los vecinos 1, 30 y 31, al conectarlos obtendremos si las células que componen este grupo están vivas o muertas según el patrón al azar. Así que al conectarlo al input de list, podemos ver con el panel cuáles son los estados de este primer grupo o rama. Así que nos dice cuáles y sobre todo cuántas de estas 3 células vecinas están vivas o muertas. Igualmente en el caso de estas 3 vecinas, 30 y 31 están vivas, así que si la célula 1 hubiera estado viva hubiera sobrevivido para la siguiente ronda, por lo que tiene 2 vecinos vivos. Ahora lo que podemos hacer es una sumatoria de todos estos números por rama con el componente de mass addition y le ponemos flatten para que así se pueda obtener una mejor comprensión de qué células van a sobrevivir la próxima ronda dependiendo del estado de sus vecinos. Ya que en el panel vemos cómo hemos obtenido los vecinos totales para cada célula viva en el sistema, ahora podemos ejecutar una prueba o una medición en todas las células vivas para ver si tienen 3 o 2 vecinos. Y luego queremos realizar otra prueba en las celdas muertas para ver si tienen exactamente 3 células vecinas vivas y eso nos dará las bases para nuestra regla de reproducción en este juego de la vida. Así que para ejecutar estas pruebas necesitaremos dividir esta salida de mass addition en función a estos datos aleatorios que tenemos acá. Así que utilizaremos el componente de Sift y conectaremos estos valores random en el Sift pattern y esta será la forma en que filtraremos los valores de mass addition. Así que lo conectaremos en list y lo que hará, como vemos en el panel, es que en el primer output
mostrará todas estas células muertas con sus valores vecinos y anulará todas las células vivas. En el segundo output nos mostrará son las células vivas y anulará las muertas, por lo que da la oportunidad de operar fácilmente sobre estas células con diferentes estados. Ahora, tratemos de hacer la prueba de las celdas muertas primero. Y lo que necesitamos es probar si estas celdas tienen o no exactamente 3 vecinas vivas a su alrededor para que pueda cobrar vida. Esto lo podemos probar con el componente de igual o equality. Y vamos a preguntar si estas células muertas son iguales a 3, o mejor, si el valor de los vecinos de estas celdas son iguales a 3, por lo que lo podemos conectar al segundo número. Y la salida puede traducirse a números enteros, porque lo que saca son un montón de verdaderos y falsos, pero lo que queremos son estos unos y ceros. Básicamente lo que estamos haciendo es decir que si nuestra célula muerta tiene una cantidad igual a esta prueba de vecinos, conviértala en 1 y si no, en 0. Si se convierte en un 1, podemos usarlo para generar el siguiente nivel de células que convertirá a esta célula muerta en una viva pasando de 0 a 1. Así que podemos agrupar esto y nombrarlo como prueba de células muertas. Ya la segunda prueba que necesitamos hacer es para las células vivas, que realmente son 2 pruebas en una, porque necesitamos saber si alguna célula viva tiene 2 o 3 vecinos vivos. Para esto iremos al menú de matemáticas y en dominio desplegamos la lista para seleccionar el componente de incluye o includes. Lo que hará es probar si nuestros números se encuentran dentro de un dominio o rango específico. Así que necesitaremos crear un dominio, por lo que escribimos construct domain, el cual estará entre 2 y 3 y lo conectamos al dominio de includes. Por lo que de esta manera estaremos probando si estos valores enteros que salen de la salida 1 del shift pattern están entre el 2 o el 3. Y si conectamos esta salida en el panel, nuevamente veremos que nos saca verdaderos y falsos, por lo que podemos traducirlos en unos y ceros con el componente de enteros. Con esto ya será suficiente para la prueba de vivos, para averiguar si nuestras células que ya están vivas tienen o no 2 o 3 vecinos. Por lo que si lo tienen, seguirán vivas y obtendremos un valor entero del número 1. Y si no, morirán y obtendremos un entero del número 0. Así que podemos agrupar esta función y nombrarla prueba de células vivas. Así que esta prueba está encapsulando las reglas de que si tiene X vecina viene a la vida o de si muere por sobrepoblación. Ahora lo que queremos es juntar estos resultados, por lo que utilizaremos el componente de combinar o combine data. Y conectaremos cada resultado a sus inputs. Este componente lo que hará será combinar estas listas y juntar todos los resultados no nulos de los grupos de ambas listas. Así que debemos obtener como resultado una lista de valores de unos y ceros. Esta lista representará la siguiente generación de estados de la simulación del juego de la vida. Así que si básicamente usamos nuevamente el componente de CoolPattern, podremos visualizar la diferencia del primer estado al segundo, al conectar esta lista de unos y ceros como patrón de eliminación al componente y los puntos iniciales de la cuadrícula, contra el mismo componente copiado pero conectado al patrón del random inicial. Ahora, al ser un juego que no se basa solo en una iteración o generación sino en múltiples, introduciremos Anemone en el proceso para crear loops o bucles que nos permitirán hacer las pruebas sobre las células una y otra vez. Así que iremos al menú de Anemone
y utilizaremos los componentes básicos de loop start y loop end. Y conectaremos el primer output del start al primer input del end para crear el enlace entre los bucles. Para probar el sistema podemos hacerlo con 2 iteraciones. Así que podemos escribir en un panel el número 2 sin darle enter, sino simplemente OK y conectarlo a repeat. Mejor hacerlo como prueba con 2 iteraciones, ya que si hay errores en Anemone puede tener problemas y bloquear el computador. En Trigger conectaremos un botón para activar el loop. Los datos que queremos que entren en el bucle son los datos iniciales del componente random. Así que podemos conectar estos datos en un componente de enteros y luego este componente en data del loop start. Luego esta salida de data tiene que sobreescribir con base en las pruebas lo que sale del componente random. Así que debemos conectarlo en shift pattern y en el list item. Por lo que los datos que ingresen en el loop comenzarán a entrar en un bucle. Ahora lo que queremos es tomar nuestros datos del componente de combinar datos y conectarlo al input de data del end loop. Pero para asegurarnos de convertirlos en enteros con el componente de integer, lo podemos hacer. Para ver si está funcionando bien, podemos crear nuevamente un cool pattern y conectar los datos que salen del end loop al pattern y los puntos de la cuadrícula a este. Darle clic al botón para ver el cambio de generación entre células. Si corre bien, ahora podemos ir nuevamente a la salida y utilizar el componente de despachar o dispatch, debido a que este componente nos permitirá visualizar tanto las células vivas como las muertas. Al conectar los puntos en la lista y el patrón de unos y ceros en el pattern, obtendremos las células vivas en la lista A y las células muertas en la lista B. Ahora lo que podemos hacer es dejar de visualizar el resto de componentes de la definición al seleccionarlas y con el clic del scroll al aparecernos el menú darle al icono de los ojos vendados. También crearemos un plane surface, el cual tendrá un tamaño del número de las células de la cuadrícula, por lo que crearemos un dominio con construct domain y lo conectaremos al X y al Y del plane surface. Pero además, para que quede centrado el plane surface, dividiremos en 2 el slider conectado a la entrada de la retícula inicial al componente de división. Y luego lo conectaremos al componente llamado neg para obtener el número negativo de esta operación y el resultante lo conectaremos al número mínimo del dominio y el número positivo al número final del dominio. Luego conectaremos este plane surface al componente llamado orient, introduciendo esta superficie en el input de geometría. Después conectaremos en el target la lista A del dispatch y además haremos una copia del componente orient. A este le cambiaremos la entrada de target por la lista B del dispatch, obteniendo tanto las células vivas en este orient como las muertas en este otro. Para finalizar, usaremos el componente de custom preview, del cual usaremos 2. Así que lo copiaremos. Y el primero lo conectaremos al orient conectado a la lista A del dispatch, las cuales serán de color blancas, para identificar las células vivas, que para eso usaremos el componente swatch, y el otro custom preview lo conectaremos al orient conectado a la lista B del dispatch y le conectaremos un color swatch de color negro. Iremos nuevamente al número de iteraciones en Anemone y podemos cambiar este número por el que queramos. No olvidar guardar el proyecto antes de cambiar el número por si hubiese un error y se bloquee el computador perdiendo todo el trabajo del ejercicio. Ya para modificar las células vivas y muertas iniciales y que no se asignen al azar a través del componente random,
sino poderlas asignar bajo los patrones ya estudiados a través del listado de patrones de Conway-Life, además de poder limitar las células del tablero con curvas irregulares, se explicará en un siguiente video tutorial.